¿Qué tal? Angemón con ustedes, reflexionando en la liturgia de hoy viernes sobre otra situación que me presentó un amigo respecto de las revelaciones privadas, sobre la posible apostasía y, digamos, derrumbamiento casi universal de la iglesia y todas estas cosas que, seamos francos, despiertan nuestro sentido de la atención y hasta del morbo porque son muy espectaculares. Llaman demasiado la atención porque hablan de cosas catastróficas, fantásticas, y como lo dicen, videntes y apariciones, es decir, tocan una fibra muy sensible en el caso de los que profesamos la fe católica y apostólica, porque toca el aspecto de las revelaciones privadas, el aspecto de los discernimientos de la gente más sencilla, y creo que vale la pena reflexionar también sobre esto, como dije, también para dejar un precedente. Bueno, en la primera carta de Timoteo capítulo 6 dice que debe enseñar esto. Pablo le dice a Timoteo, enseña esto. Quien no enseña esto está cegado. Hice un video anteriormente sobre los tipos de sesgo. El sesgo es, digámoslo así, como una especie de ceguera que no deja ver toda la situación en su conjunto y no se acepta toda la realidad, por la cual hay una interpretación que ya está incompleta, dañada, errónea o hasta maleada, y que hace que veamos las cosas pues ya de manera equivocada, ¿verdad? Estos sesgos no siempre son voluntarios, déjenme decirles. No se le puede imputar siempre a una persona que esté aferrada a un sesgo. A veces sí y a veces no. Por cierto, en el link de la descripción les dejo el video para que complementen con lo que comento hoy. Y a propósito de ello, hay que cuidarnos de dos desviaciones. Una, en vez de profundizar en el depósito de la fe que nos ha dejado el Señor por medio de su iglesia, de sus apóstoles, solamente abarcar, quedándose en la apariencia. Si se fijan, muchas de estas como maravillas, de estos portentos, se quedan en el mismo hecho y no hay una comparación con lo que nos da nuestro Señor por medio de su iglesia, de todos los siglos, todos los santos que hemos hecho. De manera que cuando hacemos una pequeña profundización, estas se vienen abajo. Se nota que no son lo que pretenden ser y que solamente estaban hechas para causar algunas reacciones en masa, ¿verdad? Ahora más fácil con el Internet. Entonces, el no profundizar y quedarse con la simple manifestación y apariencia, el Señor se manifiesta como persona, pero también es realmente persona. Cuando se encarga, asume todo, la imagen, pero también la realidad. Y entonces, si no encontramos los elementos completos, vale la pena tener ese sano escepticismo. Bien, y el segundo ejemplo de desviación sería, en vez de reverenciar y servir a la palabra de Dios, es volverse juez de esta y intentar ser el amo de ella, reteniendo solamente lo que estoy de acuerdo con lo que yo estoy dispuesto a creer. Entonces aquí nos metemos más en un jueguito como de manipulación. Si yo creo en una iglesia triunfalista a la que ningún pecador es digno, pues solamente voy a rescatar citas que a mí me suenen a eso. Si yo creo que todos han estado corruptos desde antes de su nacimiento y que no hay ningún pecador que sea digno y que nunca lo será, y que ese tipo de relación, voy a leer las citas en esa clave. La clave interpretativa es Cristo, Cristo que se encarnó por nosotros. Entonces, nosotros servimos a la palabra,
asumiéndola, dejándonos transformar con ella nuestra vida y transmitiéndola precisamente. Bueno, al respecto de esto surge un concepto bien interesante, se llama inteligencia espiritual. El Papa Francisco pide que nosotros adquiramos inteligencia espiritual para el discernimiento, porque hoy día se necesita mucho discernimiento y mucho don de profecía. Estos dos dones se adquieren en la inteligencia espiritual. Este es un estudio que incluso varios psicólogos, déjenme decirle, han hecho, y es la inteligencia que hace que la persona sea más autoconsciente y consciente del otro que lo rodea, que sea consciente que está llamada a trascender y que tenga sentido de lo sagrado. Esa es como una aproximación a la definición de inteligencia espiritual. Y creo que la mejor solución para poder discernir sobre estas apariciones, revelaciones que se hicieron a partir de exorcismos y este tipo de cosas, se pueden discernir ejercitando la inteligencia espiritual. Como dijimos, comparando con todo lo que la Sagrada Escritura y todo el depósito de la fe que guarda nuestra Iglesia nos ha legado el Señor, y también con la actitud de servidor y no con la actitud de ser el amo y patrón de la palabra a la que servimos. Finalmente, yo quiero recomendarles que busquen en sitios adecuados sobre este concepto, inteligencia espiritual. Es algo bastante interesante y que creo que puede ser un elemento muy importante para rescatar a nosotros que vemos cuestiones espirituales en la internet, y que puede ser también un concepto clave para la comunicación social en redes y para compartir la fe en realidad, como les dije en videos anteriores. El tema común que hemos tenido entre los papas es la transmisión de la fe, y vale la pena explorar este concepto. Bueno, pues muchas gracias, Dios los bendiga, seguimos en contacto.